Déjame revisar el chat, ¿quién es? Ok. Ahorita vamos a discutir un poco lo de las lecturas. Bien, como se habrán dado cuenta, les dejé leer unas cuantas páginas. De hecho, no eran tantas páginas, eran poquitas. Y básicamente esta revista, si el nombre no lo dijo todo con el título y la foto y todo, bueno, obviamente es una revista de izquierda. ¿Quién lo diría? Yo escribí en una revista de izquierda, pero bueno. Es una revista de izquierda, entonces se la va a pasar leyendo cosas en contra de todo lo que van a hablar sobre el neoliberalismo. Inclusive yo, mi artículo, pues obviamente, mi artículo obviamente también habla en contra del neoliberalismo. No tanto en contra del neoliberalismo, sino del sistema de competencias. Básicamente yo les dejé estos dos artículos. Uno de un tal Jan Eigner Wolobevsky, que es de, quién se no sacó sus apellidos, pero bueno, que fue un estudiante de preparatoria. Lo que es que este era un concurso internacional abierto, entonces podías ser estudiante, no importa de qué grado, pero mientras tú fueras estudiante podías participar. Y pues yo, ¿ok? Este artículo lo escribí cuando estaba terminando la filosofía, más bien en ese periodo entre que ya había acabado, pero todavía no estaba, ¿cómo se llama? Todavía no me había metido a una psicología. Y pues ganó el concurso y por eso está en esta revista. Bueno, el punto es el siguiente. Tenemos dos puntos de vista que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, el autor del otro artículo, que de hecho les esperaba haber dejado cualquier otro artículo, pues más bien ve la cuestión del dilema ético y moral. Y yo, por otro lado, critico la influencia postmoderna. No estoy criticando tanto el neoliberalismo como tal, pero sí la influencia postmoderna que hay en la educación. Ok, de estas lecturas vamos a analizar la primera. Esta parte realmente de la clase es una parte muy corta. Nos vamos a enfocar en otras cuestiones ahorita, pero para poder pasar esas otras cuestiones y entender algunos aspectos del sistema educativo, pues hay primero que hacer una breve revisión de esto y de algunas críticas que se le hacen actualmente y de algunos sistemas educativos que se consideran como buenos. Ok, este fue un estudiante de preparatoria, que no los engañe, el que haya sido de preparatoria no le quita mérito, de hecho me parece que escribió mucho mejor que muchos de universidad. Eh, bien, el artículo de este muchacho era sobre la educación en la actualidad, dilema ético y moral que antaña la sociedad, exploración de causas y consecuencias. ¿Ok? En pocas palabras, desde el principio podemos ver que la postura que va a optar este autor pues tiene que ver más con lo que sería la cuestión moral. ¿Ok? Y menciona por ahí algunos aspectos. O sea, de los aspectos que menciona aquí o de los puntos que a ustedes les haya interesado, quiero que me escriban en un chat, así muy rápidamente, en un minuto. De hecho, le voy a poner temporizador, o sea, tienen un minuto exacto para escribir la idea que más les haya llamado la atención de este artículo en especial. No del que yo escribí, sino de este muchacho. Entonces, les doy un minuto, ya corriendo a partir de ahorita, para que escriban lo que les llamó más la atención de este artículo en primer lugar. Ahí sí me voy a quedar callado un momento, pero ustedes escriban. Le voy a dar minuto y medio. Entonces ya llevan 45 segundos, tienen otros 30 segundos después de que acabe el minuto. Ok, ya pasó el minuto, tienen 30 segundos más.
Ok, tiempo. Ya se acabó el tiempo. Los que no hayan terminado de escribir, pues terminen de escribir. Ok, voy a leer algunos de sus comentarios. Dice, por ejemplo, Ulises, que la actitud de ir a los... Bueno, ese es más bien el mío, ¿no? Ulises, tú escribiste algo ahorita, ¿verdad? Sí. La actitud de ir, eso, es que eso fue lo que me dijiste al momento. A ver. Ulises, ¿escribiste algo ahorita? No, ¿verdad? No La le... influencia de la educación en la sociedad. Ah, ok, de acuerdo. Esa fue la parte de ahorita, de como habías escrito antes. Bueno. De acuerdo, Martín dice, es una crítica a la educación actual. Me llama la atención cuando dice que actualmente la sociedad es muy precipitada en cuanto a las planeaciones de vida. Ok. Control de gobierno sobre las acciones de las personas, que lo dice Briana, Janet Villegas. No es Briana. Cintia, me llama la atención cuando expresa que el que no se educa no vale. Algo duro, puesto que hay personas que saben educarse y no cuentan con los medios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y la escuela promueve el desarrollo social más no la educativa. Ok, este primer autor, lo que pasa es que recuerden que esta es una revista de izquierda, entonces, porque hay muchas cosas que de hecho no son del todo correctas. Que sí, yo también las critico, pero no son del todo correctas en cuanto que no tiene nada que ver con el neoliberalismo como tal, sino en sí como la sociedad actual. Por eso yo más bien critiqué la posmodernidad, pero bueno. Me parece que para ser un muchacho de prepa, pues está bastante bien su artículo, muchísimo mejor que lo que escriben muchos de universidad, desafortunadamente. Ok, ¿qué es lo que podemos analizar? Una de las cosas que vemos es la crítica constante a la competencia y básicamente hay una parte en la que él dice que se está moralizando, más no se está, o sea, se acerca mucho a la moral, pero no a la ética. Ok, eso puede parecer un poco confuso, porque normalmente la gente confunde moral con ética. Por ejemplo, ¿las mujeres deben usar pantalones o deben usar vestido? ¿Ustedes qué piensan? Pues Con el que se sienta con cómodo, que sientan más cómodos. Ok, ¿y quién les enseñó eso? pues lo aprendes tú. Eso Bueno, será muy depende, ¿no? bonito. Creo que Por ejemplo, depende. en mi caso prefiero 1000 veces el pantalón porque me siento cómoda. Ok, Pero hay perfecto. situaciones en las que me siento cómoda y me siento bien usando un vestido. Entonces tengo la opción de los dos. De acuerdo. Nadie puede negarme la opción de usarlos, más Ujú. que yo. Bueno, ponte hace 100 años donde si usabas vestido eras mal vista. Bueno, donde si usabas Bueno, pantalón era mal Ándale. vista. Ah, bueno, Sí. hace años. Ok, la pregunta es, ¿ha sido mal visto? O sea, más bien, a lo que quiero que se den cuenta la diferencia entre una y la otra, Ok. es que una cosa es la moral. O sea, por ejemplo, en este caso, la moral de hace 100 años tal vez te decía que, ¿cómo puede ser que una mujer use vestido? ¿No? Eso es la moral, es decir, lo que la gente en su vida cotidiana considera bueno y malo. ¿Qué es la ética? La ética es la reflexión filosófica sobre la moral, es decir, realmente eso que yo digo que es bueno, es realmente bueno, y si afirmo que es bueno, ¿por qué se supone que tiene que ser bueno? ¿O por qué se supone que tendría que ser malo? Obviamente, si hacemos un análisis ético de la cuestión del vestido, no pasaría ningún análisis ético. Es decir, decirte que la mujer tiene que usar a fuerzas vestido porque es malo que use pantalón, es una vil estupidez, ¿no? Desde un punto de vista ético. Entonces, por eso les digo que a pesar de ser de preparatoria, sí dice cosas interesantes. Porque efectivamente la moral no es lo mismo que la ética y muchas veces se moraliza. ¿Qué es lo que pasa ahorita con las películas? Bueno, en general con cualquier cosa que sea feminismo y ahorita con lo del antirracismo y todo. No parten de algo inteligente, parten de algo emocional. No critican lo que ellos dicen sostener. De hecho, es más, muchos lo sostienen simplemente porque ahorita está mal visto que te opongas a lo que la mayoría dice. No porque realmente sepan o entiendan sus consecuencias. Un ejemplo sencillo de esto. No sé si vieron o supieron que en Estados Unidos tiraron y quemaron y no sé qué le hicieron. Destruyeron una estatua de un santo que se llama Fray Junípero. Este santo lo catalogaron como racista y tiraron de hecho han tirado estatuas en todo el mundo, ¿eh? De él, tiraron de Colón, tiraron de no sé quién, en muchas partes del mundo. El caso es que a este en particular lo catalogan como racista y como no sé qué y bla, 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 no sé. Si alguien leyera la historia tantito, ni siquiera tienes que ser mucho, o sea, un poquito que leas de historia de una persona que supone que vas a criticar,
sabrías que el señor no solamente defendió a los indígenas, obviamente estamos hablando de los indios americanos, de ese lado, frente a los abusos de la autoridad española, sino que aparte fue de sus principales promotores y defensores. Y sí es cierto que tenía sus detalles, pero obviamente tenía sus detalles porque en la época ciertas cosas eran normales. Y no puedes juzgar el pasado con los ojos del presente, porque los valores de aquel entonces y también las herramientas que tenían, tanto jurídicas como políticas, etc., etc., no eran las mismas que tenemos hoy en día. No existía una conciencia de lo que hoy llamamos psíquicos, ¿no? Entonces, pues básicamente tiraron la estatua de alguien que de hecho fue un defensor de los indefensos. Es como que aquí en México tiraban la estatua de Bernardo, de San Cristóbal de las Casas, de Bartolomé de las Casas, porque la gente no se puso a leer su vida y no sabe que él defendió también a los indígenas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es moralizar. Es decir, hay un discurso que te quiere moralizar de cómo tienes que pensar, qué tienes que hacer, y si no piensas así, entonces te tachan o te censuran. Hay muchas formas de censurar que no necesariamente es matando. Basta con que tu discurso sea tachado de retrógrado sin siquiera haberlo analizado poquito. Otro caso especial es el de las películas y los videojuegos. Que ahorita surgió una polémica, que me decía Ulises que si era fan de Naruto, pero hay polémicas en todos lados. Ahorita no tiene que ver con el anime, pero sí tiene que ver con lo que sería un videojuego que se llama The Last of Us, que no lo he jugado, por cierto. Este videojuego tiene una pareja gay, bla, bla. Y la gente rechazó el videojuego. La defensa bueno, más bien no la defensa, sino más bien la principal crítica de aquellos que critican a los que lo rechazaron es que son homofóbicos. Que lo rechazaron porque la comunidad gamer es homofóbica y no le gusta ese tipo de cosas. Ándale. Ok, es una vil tontería porque ha habido un montón de juegos donde ha habido parejas gay y simplemente a nadie le ha importado absolutamente eso. En el anterior juego una historia agregada que mostró una pareja gay y nadie dijo nada en ese entonces. Ándale. Exactamente. ¿Qué es lo especial de esta crítica, de esta queja que hacen los que hicieron el juego y que obviamente no les gustó que la gente no lo recibiera? Pues que básicamente acusan a cualquiera de homofóbico cuando la historia es, de acuerdo a los que lo han jugado, pues está muy sosa, donde no aporta absolutamente nada el que esa muchacha, bueno, que los principales hayan sido una pareja gay. Básicamente lo que están haciendo es moralizar. Es decir, quieren que tú aceptes a fuerzas, y que no significa que no sea bueno que quieras que lo acepten, pero meterte en moralizar, o sea, hacerte un juego para moralizar a la gente, decirle cómo tiene que pensar y hacer, obviamente va a ser rechazado. Lo mismo ha pasado con películas. Los Ángeles de Charlie, no sé si alguien vio la de Los Ángeles de Charlie, yo la vi y... No. Es una película muy plana, sus personajes no brillan para nada, no parecieron de Los Ángeles de Charlie, porque yo sí vi las antiguas de Los Ángeles de Charlie, entonces no, comparada con las antiguas, pues sí dejaban de desear. Prácticamente no tenía contenido y se la pasaba repitiendo fuerzas del poder femenino, el poder femenino, el poder femenino, y obviamente todos los hombres son malvados en esa película, ¿no? Traducción. Nuevamente te quieren moralizar, la gente no va al cine a ser moralizada, va al cine a divertirse, o a disfrutar de una película, o a disfrutar de una historia, dependiendo exactamente qué tipo de película sea, o a espantarse si es una de terror. Entonces, moralizarte metiéndote mensajes exagerados donde no aportan nada a la trama, pues obviamente la gente lo rechaza. No porque sea femenina, o sea, realmente ha habido películas a montones, inclusive en una época más machista, si lo quieren ver así, videojuegos a montones donde la protagonista es la mujer y no un hombre, o donde la misma mujer, aunque haya un hombre de protagonista, es de hecho poderosa, etc. Y nadie se había quejado, ni criticado, ni rechazado esos juegos, ni esas películas, ni esos videos, ni nada, ¿no? ¿Por qué rechazan esto? Pues porque es una basura, así es sencillo. Pero es más fácil querer echarle la culpa a la moralidad de las personas que decir, yo no creé algo que sea del agrado de nadie, ¿no? Y así hemos visto un montón de ejemplos más. Entonces, aquí la cuestión es, ¿la educación debe estar sometida a la moralización de X o Y ideología o debe estar sometida a la ética? Es decir, ¿es lo mismo educar que ser ético? ¿O es lo mismo, o la educación conlleva necesariamente que se tiene que moralizar a las personas? ¿Ustedes qué pensarían de eso?
La educación conlleva la moralización de las personas. Ok, de acuerdo a esto, recuerda que moralizar se refiere a que te tienen que decir qué es bueno y qué es malo desde un punto de vista y ya, ¿no? No lo criticas, no lo dices, simplemente lo promueves y lo propagas, pues porque si no dicen lo que tú quieres escuchar, automáticamente es negativo. Chales, pero ya me confundí. Ok, pones a pensar bien. ¿Qué hizo Hitler para poder hacer que la gente común y corriente terminara haciendo lo que él quería? O vaya, para que apoyaran el sistema que él promovió. Algo de una supremacía, ¿no? Ajá. ¿Cómo transmites esas ideas? Los manipuló. Sería la forma fácil de decirlo, pero fue un poco más complejo. La educación, o sea, agarras a la educación, agarras a los chamaquitos. Ah, En el caso de creó un enemigo para todos. creó un enemigo para Y todos. hicieron una causa. Ok, perfecto. O sea, crea un enemigo a quien echarle la culpa de todos los problemas de Alemania. Luego agarra a los jóvenes y les crea programas donde hay un adoctrinamiento, que en este caso eran las juventudes nazistas, o hitlerianas, creo que se llamaban, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, pero básicamente eran como grupos de jóvenes a los cuales se les inculcaba obviamente todo esto, todo este adoctrinamiento. Agarras el sistema educativo y les enseñas lo que tú quieras, que ellos piensen, y entonces al final lo que tú vas a tener de consecuencia es, lógicamente, pues gente que termine creando o creyendo en tu ideología, no porque lo haya razonado. Es más, lo primero que vas a hacer es eliminar cualquier tipo de crítica al sistema. Ahí es donde me parece que se equivoca bastante este muchacho. Y en general todos los filósofos y pues en general todos los que escribieron esta revista, porque resulta que no se pueden dar cuenta que en un sistema realmente, vamos a decirle, que sea antidemocrático, que sea antiliberal o anti, lo que tú quieras, ¿no? Antiderechos, no existiría siquiera la capacidad de criticar aquello que estás haciendo. Aquí podemos criticar porque obviamente tenemos la libertad de criticar. Pero en países donde realmente se ha tomado el sistema educativo para que un sistema sea el que se imponga, no se permite la crítica. Cuando tú criticas, inmediatamente te viene la censura, o los campos de concentración, o cualquier otro tipo de reeducación para que tú termines repitiendo lo que ellos quieran que escuches. O sea, aquí no hay ninguna consecuencia si tú hablas en contra del sistema. Entonces eso ya es como que la demostración de la realidad de que no es del todo cierto lo que decimos. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Exactamente lo mismo. Existía la reeducación en la URSS, cuando alguien empezaba a hablar de ideas que no fueran las que el Estado quería escuchar, pues te mandaban a un campo de concentración o te mandaban a la reeducación. ¿Qué es lo que hace China? Exactamente lo mismo hoy en día. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que sí, hay una moralización en muchas ocasiones, sí. Todos los países moralizan, también porque obviamente necesitan crearse una identidad nacional, que de lo contrario simplemente no existiría o dividirías a todo el país, porque ¿qué significa? Por ejemplo, es muy fácil. ¿Qué significa ser mexicano? Nos han vendido una idea de lo que significa ser mexicano. Una idea donde todo gira en torno a lo que pasó en el centro de México, desde el punto de vista del centro de México y con los valores del centro de México. Pero, por ejemplo, aquí los yucatecos tienen su estatua y tienen su avenida y tienen todo de Francisco Montejo. Y durante mucho tiempo, hasta apenas recientemente, es que ha habido esa crítica social, más ahorita con lo del antirracismo, de querer despojar de cualquier título de honor a la gente que obviamente fundó pues su comunidad, por así decir. Que obviamente no es que hayan sido santos ni buenos ni nada. Era una situación de una dinámica histórica que era completamente normal en aquella época. Y que no podríamos existir nosotros como mexicanos sin eso. ¿Sí saben que se celebró hace unos cuantos días en la Ciudad de México? ¿Que tiene que ver con la conquista? No. No, ok. Se celebró lo que antes llamábamos la Noche Triste. Hay un supuesto árbol en Tacubaya, ¿es en Tacubaya? Sí, creo que sí es en Tacubaya, que supuestamente es el árbol en el que lloró Cortés. Bueno, pues resulta que el alcalde de esa alcaldía, iba a decir del municipio, de esa alcaldía, agarró y puso una placa, obviamente con ceremonia y bombos y todo, hasta con sus inciensos y bla, bla, así, todo un tipo muy prehispánico.
y lo declaró el árbol de la noche alegre o algo parecido, de la noche alegre o del triunfo, algo así. Porque ahí nuestros antepasados lograron triunfar a los conquistadores españoles. Ok, esta historia es la que siempre nos han contado en la escuela. La historia de que los aztecas que fueron perseguidos y luego masacrados por los españoles malvados, bla, bla, bla. No, lo que siempre nos han enseñado. Lo que no te suelen decir o lo suelen omitir, o no, no es que no te lo omitan, no es que no te lo digan, pero como que no le dan énfasis a esa realidad. Es que, número uno, no existía México. Número dos, los otros pueblos eran pueblos completamente distintos de los aztecas, es decir, no tenían nada que deberle a los aztecas más allá del hecho de que eran sus súbditos, y no porque quisieran, sino porque fueron conquistados. Es decir, eran pueblos esclavizados. Que los españoles vieron una posibilidad de librarse de ese yugo. Ok, cambiaron ese yugo por el de otro, pero al fin y al cabo es dinámica social, así suele pasar en la historia. Y que aparte, cuando acabó la conquista, tuvieron privilegios. Por ensalzar a una sola cultura, que aparte era la opresora en este lugar, que no es que las otras hayan sido tampoco inocentes, ¿verdad? Por ensalzar a una sola para crear una identidad nacional, trataron simplemente de borrar con la pluma el hecho de que los indígenas aquí no estaban felices con los aztecas, y de que si los aztecas perdieron fue porque los indígenas no querían a los aztecas. Prefirieron 1000 veces a los extranjeros españoles que a los aztecas, que también eran extranjeros para ellos, hay que recordarlo, porque no existía la idea de un país ni de una unión cultural, solamente existían las culturas que pues, comerciaban y obviamente intercambiaban ideas y todo, como pasa en Europa con todos los demás países europeos, pero no por eso se tienen que llevar bien, ni por eso se tenían que amar, ni por eso era pacífica esta zona. Había guerras, había conquistas, había masacres, había genocidios, había todo lo que hubo en Europa, también hubo aquí en América, y pues la consecuencia de eso fue que estos pueblos se hartaron, salieron a los europeos que tenían, pues más bien que los motivaron, los convencieron, los obligaron a unirse, y pues ahí ok. La historia concluye en que obviamente caen los aztecas eran una de las tantas culturas que existían, que era el imperio más formado de esa área, sí, pero al fin y al cabo enemigo de todas las demás culturas. Y por lo tanto, hablar de una noche del triunfo como si fueran nuestros antepasados en el cielo, pues es una vil tontería. No solo porque no existió, no somos nosotros ellos, no fue a nosotros a quienes conquistaron, nosotros somos frutos de españoles y de mexicanos. Pero el discurso necesita que tú repitas esto. Entonces, si yo le preguntara eso a uno de prepa, la respuesta correcta que tendría que decirme es, obviamente, lo que el libro de la SEP quiere que digas. En la prepa ya no pasa tanto, pero sigue pasando. Y digo ya no pasa tanto porque ya en la prepa como que le quitan todo el ropaje de héroes y villanos a la gente. Y obviamente a nivel universitario ya es otra cosa. Pero hasta la fecha lo que es toda la educación básica es la idea que te venden y es lo que te meten en la cabeza. ¿Es moralización? Pues sí, es moralización, es para que tú sigas y crees una identidad como mexicano, pero que aparte no existe un solo tipo de mexicano, porque el yucateco no es para nada igual al del DF y tampoco lo es el de Monterrey. La historia que debemos compartir es porque justamente son ellos los que controlan la información que se da. Pero el yucateco fácilmente podría apelar a su separación. Inclusive los de Nuevo León, Tamaulipas y toda esa zona, en algún momento quisieron separarse de México. ¿Qué cosa? Porque por cierto tampoco se suele mencionar en los libros de historia. O sea, hubo como 20,000 movimientos separatistas antes de que existiéramos como tal, y no lo suelen mencionar. ¿Por qué no lo suelen mencionar? Porque hay que dar la idea de que México es un país unido, cuando obviamente no lo era. Y muchas cosas de que se decidían en el centro eran contrarias a lo que querían otras comunidades dentro del mismo país, que al final por una u otra razón no pudieron separarse o no les convino y tuvieron que pedir ayuda y volverse a unir, como el caso de Yucatán. Pero la verdad es que no existe un solo México, existen muchos tipos de mexicanos, existe mucha historia dentro de cada estado y la vida no gira solo en torno a la Ciudad de México como nos han hecho creer, o no debería tampoco girar, que de hecho es uno de los tantos problemas que tiene México. Ok, en fin. A ver, ¿qué más habían puesto aquí de este muchacho? Dice Martín que la escuela provee desarrollo social más no educativo. Martín, ¿podrías explicar un poco más ese punto? Henry, ¿sí estás ahí? Sí. Okay, explica un poquito más ese punto que habías puesto de que promueve el desarrollo social más no el educativo.
hay una parte donde dice de que se antepone el desarrollo el social encima del educativo, de que la escuela busca o sea, busca reforzar más los ámbitos sociales que el aprendizaje de los alumnos, más que nada cómo desenvolverse con la sociedad. Bueno, por lo menos es lo que yo entendí en toda la lectura. Ok. ¿Tú qué entenderías por desarrollo social? De acuerdo con la intención del lector. Pues yo lo entendí como que, bueno, que la escuela nos enseña a encajar en la sociedad. Okay. O sea, como que a darnos como un estándar como para poder convivir con los demás. De acuerdo. Ok, perfecto. Me parece muy bien lo que mencionas. Fíjense que algo que dice este muchacho. Tenemos miedo a darnos cuenta que el sistema educativo actual es obsoleto y que su enfoque no es el necesario. Tenemos miedo a admitir que el sistema educativo en el que confiamos es una fusión de lo que se necesitaba en el pasado y un grupo de adaptaciones que hemos hecho a eso hoy en día. La educación aumenta nuestro bagaje cultural, o sea, sí, la educación aumenta nuestro bagaje cultural, desarrolla inteligencia, nos da un sinfín de conocimientos extensos y limitados. Aquí es medio contradictorio que sea extenso y limitado, pero bueno. Nos enseña algunos valores que nos ayudan a formarnos, nos ofrece diferentes perspectivas y cumple otras muchas funciones. Pero dice, en la actualidad se le da mucha importancia a la educación, pero no la adecuada. Se le da importancia a trivialidades, quizá aspectos de poca importancia que se consideran importantes por varios motivos. No da un ejemplo claro de a qué se refiere. Desde el punto de vista empírico, podríamos considerar que la educación ha llegado ya a un punto en el que ha acumulado suficiente experiencia para conformarse de tal manera que es posible darse cuenta de cuán distorsionada es. Solamente el considerar cosas como el que los programas educativos están diseñados por funcionarios públicos y no por profesionales de la salud, de la educación, perdón, es evidencia suficiente para emprender una reforma educativa, mismas que tiene que darse desde la mente de los alumnos y que debería ser impulsada por los profesores. Ok, por ejemplo, aquí hay un mito que me parece, la verdad sí es lo que es un mito. Está mucho la idea de que tienes que hacerle caso a lo que dicen los estudiantes. Perdónenme, pero yo no les voy a hacer caso a lo que dicen ustedes. Pero hay que entender en qué sentido. El estudiante no sabe muchas cosas. Obviamente, por algo es estudiante. Si ya la supiera, pues no sería estudiante, ya sería profesionista, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando y aparte de la otra cuestión que no suelen diferenciar es en qué grado educativo hablas. Si yo hablara de universidad, ok, te la creo porque estamos hablando de adultos. Y aún así, déjenme decirles que confío más muchas veces en los de prepa que en los de universidad. Desafortunadamente. Porque desafortunadamente me han demostrado los de universidad que no todos, pero que no todos son o piensan como adultos, más bien muchos piensan todavía como niños. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues sí, un estudiante es su estudiante. Es como que yo le pregunto, oigan, estudiantes, ¿ustedes quieren tareas? ¿Qué creen que, si yo le pregunto esto a alguien de prepa, qué creen que me va a decir los de prepa? ¿Que quieren tareas o que no quieren tareas? Que no quieren tareas. Obviamente, cualquier de prepa no quiere tareas, ¿quién quiere responsabilidad? De hecho, si ellos pudieran tomar una pastilla que les da el conocimiento sin tener que hacer absolutamente nada, lo harían. Entonces, una vez yo se los dije, a ver, yo podría no dejar absolutamente ninguna tarea si yo supiera que ustedes quieren aprender por aprender. Díganme cuántos de ustedes quieren aprender por aprender. Obviamente, de casi nadie alzó la mano. Entonces, pues mientras no quieran aprender por aprender, la única forma en que yo puedo comprobar que están avanzando y medio absorbiendo algo, que eso ya es responsabilidad de ellos, no mía, pues es dejándoles tarea. Entonces, pues básicamente, obviamente, si tú le dices al alumno, pues te pongo 10 por hacer nada, ¿estás de acuerdo? No, pues sí, obviamente va a estar de acuerdo. Pero bueno, podríamos decir, estamos hablando de prepa, es lógico que van a pensar así. Hablemos con alguien de universidad. Pues la universidad ha sido inclusive peor. Es decir, califico más, eso es mi experiencia personal, obviamente, no quiere decir que tenga que ser así, pero honestamente, soy más exigente con los de prepa que con los de universidad. Y los de universidad son más quejosos que los de prepa. Pónganse a pensar lo mal que tiene que estar un adulto para que un adolescente chamaquito que no ha vivido lo mismo que él sea más responsable y más consciente de las cosas que un adulto. Y estamos hablando que no son tampoco los más responsables, porque conozco jóvenes de prepa que son todavía más responsables que los de nuestra prepa. Entonces, si esa es la situación, imagínense cómo está la juventud hoy en día. Bueno, en pocas palabras, el alumno no sabe ni cómo se aprende y para que se forme, sobre todo cuando está en educación básica, un maestro es el que tiene que enseñarle. Y esto está comprobado por psicología educativa.
Yo sé que hay muchos gurús que andan diciendo esto y lo otro, y que muchos, inclusive psicólogos, les encanta repetirlos, pero la verdad es que hay estudios científicos que demuestran lo que sí funciona y lo que no funciona en la educación. Y por ejemplo, seguramente si yo les preguntara, ¿ustedes preferían que fuera más dinámica la clase? Me dirán que sí. ¿Puede ser más dinámica? Sí. Pero muchos llevan o malinterpretan lo dinámico y quieren que sea puro juego. Y ahí tenemos al Kahoot, y ahí tenemos que si no sé qué, y que si pruebitas de esto, y que si puzzles, si no sé qué. ¿Está mal? No en principio. O sea, está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que muchos han querido que sus clases sean eso. Y muchos alumnos obviamente piden eso. O sea, piden que todo sea juegos. El problema con esto es que aunque sean juegos educativos, al final la memoria, recuerden que no es, y es ahí donde entienden para qué les sirve estudiar todo esto de la memoria y bla, bla, bla. La memoria, recuerden que la memoria a largo plazo tenemos dos tipos. La episódica y la semántica. La memoria que interviene para poder procesar información compleja es la semántica. Entonces, si yo te quiero enseñar simplemente con juegos, dinámicas, estrategias, así por el estilo, vamos a llamarle dinámicas en general. Que de hecho hay un meme por ahí que dice, quiero la clase más dinámica. ¿Y qué tan dinámica? ¿O qué dinámicas? No sé, pues que sea más dinámica. Ajá, pero ¿cómo qué? Pues que sea dinámica. A eso más o menos a lo que suele pasar cuando le preguntas a los alumnos qué significa dinámico para ellos. Bueno, el punto es, ¿van a recordar esto? Sí, lo van a recordar toda su vida. Tal vez van a recordar el que se rieron mucho por la dinámica que hicieron, bla, bla, bla. Pero no van a poder recordar la información. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una con la otra. Es decir, tú vas a recordar todo el momento y lo que experimentaste, que es la memoria episódica, pero la información que era realmente lo importante, que se supone que querías transmitir con eso, no suele quedar almacenado porque lo que al final queda es la memoria episódica. La semántica pues se perdió. Entonces, el conocimiento elaborado implica un esfuerzo. Y recuerden que nuestro cerebro no quiere hacer esfuerzo, por eso es que a la gente no le gusta aprender. Le gusta que le den las cosas ya hechas, como pasa en YouTube. Por eso yo no quiero dejarles tantos videos, no quiero que lean, porque pues obviamente es lo mismo a no dejar, ¿cómo se llama? A no querer pensar. Porque lo que vas a recordar es el episodio, no vas a recordar la información. También depende, obviamente, qué videos y qué cosas, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Tú tienes que formarte y para eso requiere un esfuerzo, y es un esfuerzo que hay que obligar al cerebro a hacer. Es como cuando queremos hacer ejercicio físico también. Por nosotros mismos no haríamos ejercicio físico seguramente. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Y cuando ya lo quieres hacer como ejercicio como tal, es decir, para fortalecerte físicamente, cuesta y cuesta mucho que se forme el hábito. Por lo mismo. Porque de alguna forma, no solo el cerebro, sino también el mismo cuerpo no quiere gastar energía. Hacer ejercicio es gastar energía. A nivel cognitivo, pensar, esforzarse y elaborar conocimiento complejo es gastar energía. Bueno, el caso es que para eso hay demostraciones científicas de que no es, o sea, eso de querer un sistema novedoso en el que el alumno debe decir todo, sí es importante su voz, pero tampoco van a reemplazar a los expertos, que son obviamente los profesores. Esto asumiendo que hubiera profesores expertos, obviamente. Desafortunadamente tampoco es el caso. Entonces no solo fallamos de hacerle mucho caso al alumno, bueno, no hacerle caso al alumno, sino tampoco le hacemos caso al profesor. Y los pocos profesores que sí son expertos, pues no les hacen caso tampoco. Entonces es otra de las cuestiones más. Aquí hay otra afirmación que me parece interesante. La escuela del siglo XXI debería enseñar a vivir, a buscar la verdad de uno mismo, a construir ética propia, a contribuir a la sociedad con lo mejor de nosotros mismos. Ok, suena muy bonito, pero hay un pequeño problema acá. ¿Cuál es el problema que ven ustedes en esta frase? Así muy rápidamente. Alguien, el que quiera participar. Profe, Hey, ¿qué dijo sobre la definición de ética? la ética sería el estudio de la moral, o el estudio de lo que es bueno y malo, pero desde el punto de vista racional. ¿Y la ética se puede construir? Sí. Sí se puede construir. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ya se va a terminar esta primera sesión. Cerramos y volvemos a entrar inmediatamente. ¿Ok? Y continuamos con esta parte de la clase. Voy a terminarla por el momento y ahorita ingresamos inmediatamente.